Correcto, Manuel. Hablaremos del impuesto sobre la renta, un impuesto que grava el ingreso y que al cual pues tenemos derecho a disminuirle lo que se conoce como deducciones, y en el caso de los trabajadores, los ingresos exentos de impuestos por mandato de la ley, y que viene gravando pues los incrementos patrimoniales básicamente de las personas en aras pues de aportar al erario público, ¿no? Y a los objetivos comunes de bienestar en nuestra sociedad. Recordemos, adelante. Recordemos, Manuel, pues que las personas en este país pues estamos obligados a contribuir al gasto público, tal como lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el artículo 31, fracción cuarta, que dispone que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, ¿no? De la manera proporcional y equitativa en que lo dispongan las leyes. A ver, Fernando, antes de entrar directamente al tema, decías ahorita que todos tenemos la responsabilidad, pues, de aportar al gasto público, pero ¿cómo funciona el impuesto sobre la renta? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento que debe de tener? Bueno, básicamente es un impuesto que grava el ingreso. Toda persona en este país que obtenga un ingreso es potencialmente contribuyente del impuesto sobre la renta. Ya dependiendo de tu calidad de contribuyente, de conformidad con esta ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, pues este instrumento normativo establece un mecanismo para el cálculo. En la mayoría de los casos, Manuel, este impuesto es un impuesto autodeterminable, es decir, el propio contribuyente deberá, atendiendo a su comportamiento económico, pues realizar sus propios cálculos y autodeterminar el tributo y enterarlo a las autoridades fiscales. Sí. Sin embargo, por cuestiones de practicidad, el legislador dispuso que, tratándose de los trabajadores, pues ese cálculo del impuesto pues no lo van a hacer ellos, sino que le corresponde a cada patrón como una obligación el estar haciendo los cálculos por cada uno de sus trabajadores y, en su caso, retener el impuesto correspondiente, disminuirlo al momento de hacer el pago de sus salarios, de su nómina, y enterarlo posteriormente. La regla general es al mes inmediato posterior. En algunos casos excepcionales puede ser de forma bimestral y hasta trimestral, enterárselo pues a las autoridades fiscales, al SAT en este caso. Ahora, todos los patrones tienen la obligación de retener ese impuesto. Así es, tienen la obligación de calcular durante cada periodo de pago. Si un patrón paga decenal, semanal, quincenal, mensual incluso, está obligado a hacerle el cálculo a cada uno de los trabajadores, ¿no? Y te digo, así lo dispuso el legislador por una cuestión práctica, ¿no? Si no, imagínate que todos los trabajadores de este país anduviéramos semana a semana, quincena a quincena, haciendo cálculos de nuestros impuestos. No, pues entonces, esto se hace a través de los patrones. Ahora, las personas físicas que trabajan por su cuenta, los prestadores de servicio, ellos sí lo tienen que hacer. Ellos sí, ellos se entiende que tienen una actividad empresarial o una actividad profesional, es decir, realizan una actividad económica que les permite tener todos los elementos que participan en el cálculo de sus impuestos. Y por lo tanto, ya sea de manera propia o recurriendo a los servicios profesionales de un contador, pues deberán realizar sus propios cálculos y pagar sus impuestos correspondientes. Te digo, en el caso de los trabajadores es distinto, primero por su posición de que a veces pues, reciben el pago del gran número de trabajadores que son la mayoría de los contribuyentes de este país. Y bueno, quien tiene la capacidad y los elementos para realizar esos cálculos, los instrumentos, pues son los patrones y así lo hacen, ¿no? Así es.
el impuesto anual, Manuel, te agrego, el impuesto anual, el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, pero también como parte de la mecánica del cálculo y los pagos de este impuesto, la legislación establece que durante el ejercicio se vayan dando anticipos a ese impuesto. Es decir, en algún momento el legislador dijo, caray, no podemos estar esperando ya por cuestión presupuestal a que termine un año para empezar a recibir las contribuciones, y entonces decidió solicitar o establecer en las normas que los contribuyentes estuviesen dando anticipos. En alguna época cada 6 meses, después cada 3 meses. Actualmente, cada mes es la regla general. El erario público recibe los recursos de los contribuyentes y en tratándose de este impuesto son en calidad de anticipos, ¿verdad? De provisionales a cuenta del impuesto anual. Okay, es decir, los patrones cada semana, cada mes te retienen y cada mes le enteran al fisco el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Literalmente están diciéndole a la Secretaría de Hacienda, ahí te va una cierta cantidad de impuesto a cuenta de Manuel. Un abonito a cuenta de Manuel. Un abonito, así es. Ajá. Ahora, este impuesto ganado de los trabajadores afecta directamente el bolsillo del trabajador, ¿no? Sí, en términos estrictos de la norma, así es. Se entiende que si tú recibieras un salario de 20,000 pesos mensuales, pues a tu bolsillo van a llegar a lo mejor 17, porque 3,000 pesos el patrón los conservó para sí, bueno, los retuvo y se los va a dar al mes siguiente a la Secretaría de Hacienda diciendo, ahí te van 3,000 pesos, estos no son míos, son de Manuel. Es un anticipo de él. La ley me obliga a mí a retenerlo y a enterarlo. Entonces, definitivamente sí hay una afectación, puesto que recibes menos de lo que pudiera recibir. Sí. Aunque en términos prácticos, Manuel, pues hay que ser realista. Cuando una persona se contrata en un trabajo y llegan y están en el punto de la negociación, por lo más común es que el trabajador diga, ¿cuánto voy a ganar? Y si el patrón le dice, pues 20,000 menos impuestos, pues el trabajador dice, no, dígame cuánto voy a recibir neto. Entonces, pues 17, no, pues con eso no me alcanza, ¿verdad? Yo quiero ganar 20 limpios. Y bueno, pues se hacen los cálculos para que el sueldo sea mayor de 20, menos la retención, ya el trabajador reciba los 20. Entonces, por eso es una cuestión ya más de enfoque, para valorar qué tanto afecta el bolsillo del trabajador, ¿no? Lo que sí es cierto, Manuel, es que, pues, estas retenciones que el patrón hace, como decíamos hace un momento, pues son en calidad de pagos anticipados al impuesto anual, pero ya cuando se concluye el ejercicio, pues los patrones también están obligados a hacerle vamos a decir que es la regla general, a hacerles el cálculo anual a los trabajadores, ¿verdad? Ya llega un punto en el que el patrón, a través de su sistema de nómina, dice, bueno, ¿cuánto le he yo pagado al trabajador durante todo el año? ¿Y cuánto impuesto y qué impuesto anual le corresponde? Y ahora a ese impuesto anual le voy a disminuir las retenciones periódicas en calidad de anticipos que le hizo durante el ejercicio, y de esa manera en el mes de diciembre el patrón hace un ajuste, porque puede ser que esos anticipos hayan excedido el impuesto anual. Ahora, ¿qué pasa, Fernando, si una empresa, un patrón, no retiene ese dinero pero no lo declara? ¿De quién es responsabilidad? Es responsabilidad absoluta del patrón, ¿no? De hecho, es un tipo, está en el Código Fiscal de la Federación, está tipificado como un delito, porque cualquier omisión de contribuciones es propia de un delito, pero es un agravante el hecho de que no enteres el impuesto que le retienes a otros, ¿no? Porque no estás hablando de que no estás pagando lo que a ti te corresponde, sino que no estás pagando algo que no es tuyo. Sí. Que la ley solamente te atribuye la calidad de
de trasladador de ese recurso, y en el momento que tú te quedas con él, pues es un agravante, ¿no? Entonces, y en materia administrativa, fiscal, pues desde luego pues será posible que te cobren eso, más las multas y los recargos y las actualizaciones correspondientes. Vamos a continuar. ¿En qué caso el empleador no está obligado a efectuar el cálculo de este impuesto? Bien, Manuel. Mira, hay varias causales de ello, ¿no? La primera tiene que ver con el nivel de ingresos del trabajador. Cuando el trabajador tiene ingresos superiores a 400,000 pesos en el ejercicio, en el año, el patrón no debe de realizar el cálculo anual del trabajador, ¿no? Se entiende que esta obligación va a ser directamente del trabajador. Uh-huh. La otra causa es cuando un trabajador no laboró el año, específicamente la regla dice así, cuando entró a laborar después del 1 de enero o dejó de hacerlo antes del 1 de diciembre del año de que se trata. Sí. Es decir, si yo contrato a un trabajador el 2 de febrero, el 15 de enero, uh-huh, yo ya no le voy a hacer cálculo anual a ese trabajador. O si ese trabajador termina la relación laboral conmigo antes del 1 de diciembre, sí, tampoco le voy a hacer la declaración. ¿Y ahí quién la hace? El trabajador. Ya es responsabilidad del trabajador. Así es, si el trabajador está obligado a hacerla, él la podrá hacer, ¿no? Que también hay causales cuando estos están obligados o cuando no. Y no estando obligados, pues no deja de ser una opción hacerla, ¿va? Si les conviene. Claro. También el patrón no deberá hacer su declaración, no deberá hacer la declaración de los trabajadores cuando el trabajador le comunique por escrito esa situación. Es decir, el trabajador, porque así le conviene, y aun cuando el patrón pudiera estar obligado a hacer la declaración, el trabajador le dice al patrón por escrito, oye, pues te solicito que no me hagas el cálculo anual. Entonces, solo así el patrón no estará obligado a hacerla, ¿no? Ese cálculo, Manuel, te hago la aclaración, se debió haber hecho por los patrones ahora en diciembre. Uh-huh. Y ahora, y ya con esos elementos, aquellos patrones que hicieron el cálculo de los trabajadores, en el mes de febrero deberán entregarle a más tardar a los trabajadores su constancia de percepciones y retenciones. Sí. Que en esencia contienen los elementos que el trabajador que quiera hacer su anual ya en el mes de abril debe tomar en consideración, ¿no? Entonces es muy importante que los trabajadores indaguen sobre esa constancia a más tardar en el mes de febrero o por lo menos hasta antes de que tengan que hacer su declaración para que tengan los elementos. Cuando se hace la declaración es cuando pagas ya el impuesto anual. Sí, es cuando haces tu declaración anual el trabajador y puede salirle un impuesto a cargo, es decir, tener que pagar más de lo que ya le retuvieron, uh-huh, pero también puede ser que le salga impuesto a favor. O sea, ¿puede recuperar el trabajador parte de esos abonitos? Eso es correcto. Uh-huh. Eso es correcto. El trabajador va a estar si el patrón, independientemente de que el patrón le haga la declaración o no, porque así lo establece también ya algunos criterios, el trabajador en algunos supuestos está obligado a hacer la declaración anual. Te voy a explicar qué supuestos, pero también puede ser que no estando obligado a hacerla, le convenga, porque sencillamente derivado de un precálculo se da cuenta que puede tener un saldo a favor y desea recuperar ese impuesto. Entonces, ¿cuándo el trabajador va a estar obligado a hacer su anual? Cuando haya obtenido ingresos acumulables distintos o adicionales a los salarios por otros conceptos, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, yo soy trabajador, tengo ingresos, pero también rento por ahí un localito, por lo tanto tengo ingresos por arrendamiento, o enajené en el año una casa,
o algún inmueble X, un terreno, o fuera de otro horario, realizo alguna actividad profesional, o tengo ingresos por intereses, o por dividendos, porque soy parte de una sociedad por ahí, en calidad de accionista o simple de socio. Entonces, si yo tengo ingresos de más, y además de salario por otros conceptos, evidentemente mi obligación es hacer mi declaración. También se consideran anual, dentro de la declaración anual, todo junto. todo junto. Ahí donde toma mucha importancia el término ingreso acumulable. Manuel, da de cuenta que yo durante el año tengo diversas actividades, tengo un arrendamiento y hago pagos provisionales por concepto de mis ingresos por arrendamiento. Y al final del año, de esa actividad determino mi utilidad fiscal, que en esencia lo vamos a denominar ingreso acumulable. Pero también tengo ingresos por salarios, entonces mi patrón me va a dar a conocer cuál fue mi ingreso y mis ingresos menos mis ingresos exentos, y la diferencia será ingreso acumulable, como una especie de utilidad, por decirlo así, que no propiamente lo es. Y ese ingreso acumulable por salario se va a sumar a mi utilidad, a mi ingreso acumulable por arrendamiento. Y si tuviera otra actividad, como alguna actividad profesional, pues hago lo mismo, determino mi utilidad por aquella otra actividad. Sí, muy bien. Es decir, tantas actividades tengas, deberás determinar las utilidades de cada una de ellas. De cada una de las actividades, pero también hay muchas actividades que declarar, muchos movimientos. Las personas no nos dedicamos a ser contadores. Lo ideal sería tener su propio contador. Sí, en esos casos es lo ideal, ¿no? Porque te digo, son múltiples actividades, y aunque fuera una, a veces las leyes son complejas, y entonces pues, el profesionista de la contaduría es el que va a saber aplicar las normas de tal manera que se pague lo justo o recupere, en su caso, cuando sea procedente. Entonces te decía, todos los ingresos acumulables de todas tus actividades al final del año se acumulan, y sobre eso se paga el impuesto anual, ¿no? También los trabajadores, Manuel, estarán obligados a hacer su anual cuando le hayan comunicado por escrito al patrón que ese es su deseo, y cuando obviamente tampoco hayan prestado sus servicios el año completo, es decir, que hayan entrado después del 1 de enero o salido antes del 1 de diciembre de su relación laboral, ¿no? O el trabajador haya tenido 2 o más patrones, también es importante. ¿Por qué? Porque en esos casos, pues el patrón, ninguno de los patrones está en aptitud de saber el total de ingresos del trabajador, porque yo no tendría por qué saber como patrón cuánto le pagó su otro patrón. Exacto. Entonces el trabajador tiene que hacer su cálculo anual, porque él tendrá que reunir los elementos, los datos, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto deriva, Manuel, que ya siendo el trabajador el que haga su cálculo anual en abril, o antes de abril, mejor dicho, antes de que concluya el mes de abril, pues pueda recuperar si le quedaron saldos, si el cálculo le deriva ¿cómo puede un saldo a favor, lo pueda solicitar a las autoridades fiscales. ¿Cómo lo puede recuperar el trabajador? Bueno, actualmente, Manuel, y esto hay que aplaudirlo al gobierno federal desde hace un año, 2 años para acá, básicamente el requisito fundamental es presentar tu declaración anual a tiempo, dentro del plazo establecido por la norma, y dentro de a veces 4 o 5 días hábiles, ya la autoridad te deposita en la cuenta que tú señalaste el saldo a favor, ¿no? Pero para generar ese saldo a favor, pues es muy importante lo que comentábamos hace 2 semanas o 3, Manuel, aquí en tu programa, que los trabajadores, que los contribuyentes, personas físicas en general, pues aprovechemos la figura que se conoce como deducciones personales, que son una serie de erogaciones que hacemos y que la ley establece que estas podrán disminuirse de la base del gravable del impuesto. Correcto. Y eso es lo que nos genera un saldo a favor, ¿no? Esos gastos pues son honorarios médicos, ¿no?, que podemos pagar, ya sea propios o de nuestros ascendentes o descendentes en línea recta, o de nuestra cónyuge,
gastos Que totales. vayan metiendo sus facturas de esos gastos y al final del año ya hacen un balance, ¿no? Sí, también es importante, por ejemplo, los nutriólogos, los psicólogos, si vamos ante ellos, Sí. pedirle su comprobante fiscal, cumplir requisitos de pagarle a través de un instrumento bancario, o sea, no pagarlo en efectivo, porque es un requisito que se pague, ¿no? Hay otras, ¿no? Como los intereses reales de nuestros créditos hipotecarios. Uh-huh. Hay otros que pues no quisiéramos nunca, ¿verdad? Pero los gastos funerales, por ejemplo, y otros que por decreto podemos deducir, podemos disminuir de la base, que son, por ejemplo, las colegiaturas, Sí. las colegiaturas de nuestros hijos o propias incluso. Gastos médicos, colegiaturas, gasolina. ¿Qué más? No, Gasolina gasolina no. entraría más bien en la actividad empresarial si la tienes Ok. o profesional, pero no, se refiere más a esos gastos que son tendientes pues a la salud, a la vivienda, Sí. a la educación, que hacemos las personas que sin tener una actividad profesional pues no se deducen o no son parte de la actividad profesional o empresarial, pero que sí menoscaban nuestra capacidad de contributiva y que la ley nos permite disminuir. Entonces, Fernando. esas erogaciones no las conocen los patrones, Ajá. no las conocen y por lo tanto nosotros las tenemos que incluir manifestándolas en nuestra declaración anual. Y así generaremos saldo a favor y con el solo hecho de presentar la declaración ya estamos en aptitud de recuperarlo, te digo, de manera ágil, Sí. si lo hacemos dentro del plazo concedido. Excelente. Pues ya estamos en la parte final de esta media hora del programa. Fernando, un mensaje ya directo a los ciudadanos, entendiendo que ya se hizo la declaración anual y que en abril es cuando se presenta esta declaración. Pues mira, Manuel, pues aprovechando, ¿no? Nos da mucho gusto pues empezar el año fomentando la cultura fiscal. Recordemos que contribuir es una palabra muy poderosa, muy valiosa y que es la mejor forma de sumar y de cumplir los objetivos. Y pues decirle, por ejemplo, a los patrones que están en tiempo ahorita de verificar su información Sí. en relación con sus nóminas. Nosotros en la semana estuvimos trabajando mucho ese tema y encontramos muchas situaciones donde los patrones, por alguna causa, sus contadores, sus auxiliares, no tenían timbradas todas sus nóminas. Recordemos que cuando hacemos hoy un pago de nómina, a través de los sistemas emitimos recibos y estos son en línea enviados a la autoridad fiscal, quienes la validan esa información, la ingresan a su base de datos y las timbran, como se dice, Sí. y ya se da por emitido ese recibo de salarios. Pues encontramos muchos errores. Por algún motivo algunos patrones no tienen timbradas todas sus nóminas, otros las tienen duplicadas. Entonces recordemos que todo eso crea una base de datos. Claro. En las autoridades fiscales, y datos que pueden ser erróneos y que pueden truncar las solicitudes de devolución de impuestos de los trabajadores. Entonces, pues nosotros a través de los sistemas de CompaI, el Nómina I, ahorita es una herramienta muy valiosa porque tú le das validar y te hace un comparativo entre lo que tiene el SAT y Sí. lo que tenemos nosotros realmente, y nos permite detectar errores. Hay que correr esos procedimientos para que no tengamos problemas, principalmente los trabajadores, incluyendo los patrones, al momento de deducir el pago de las nóminas, ¿no? Es muy importante, Muy porque importante. si no están timbradas no se pueden deducir, o no cumpliría los requisitos. Así es, Fernando. Pues bien, amigos, si usted tiene alguna duda, quiere contratar los servicios de Fernando Fierro Leiva ahí en Firma Fuerza Legal, está a sus órdenes en el 455-1282. Es 667-455-1282. ¿Qué otro número telefónico, Fernando? Ya se me borraron, ahorita se me escaparon los otros Pues números. es el 173-0555 Uh-huh. y el 713-4448. Perfecto. Es los teléfonos de Firma Fuerza Legal que están a sus órdenes. Así es, de nuestra firma que
que insistimos, además de dar servicios contables, jurídicos, también lo damos en informática, cualquier tema de control para sus empresas, incluyendo estos que comentamos hoy, que son tan importantes, el tema de la nómina. Ahí tenemos herramientas y soluciones.